Millonarios, bienvenidos una vez más a Anécdotas Millonarias. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una marca que no solo transformó el deporte, sino también la cultura, la publicidad, la moda y la forma en la que el mundo entiende el rendimiento, la ambición y el éxito. Hoy hablaremos de Nike, su origen humilde, sus fundadores, sus decisiones arriesgadas, sus errores, sus momentos críticos y cómo pasó de ser un pequeño experimento en el garage a convertirse en un símbolo global reconocido en cada rincón del planeta. Prepárense, porque esta historia no trata solo de tenis deportivos, sino de visión, obsesión y una mentalidad que cambió para siempre la industria. La historia de Nike comienza lejos de los grandes estadios, de las campañas multimillonarias y de los contratos con atletas legendarios. Inicia en un entorno modesto, con un joven apasionado por el atletismo y obsesionado con una sola pregunta: ¿por qué el calzado deportivo de calidad tenía que ser tan caro y tan inaccesible para los atletas comunes? Ese joven se llamaba Phil Knight. Nacido en Portland, Oregón, Phil no provenía de una familia rica ni tenía contactos influyentes en el mundo empresarial. Lo que sí tenía era una personalidad introspectiva, una enorme disciplina y una obsesión casi enfermiza por correr, competir y entender cómo mejorar el rendimiento humano. Durante sus años universitarios en la Universidad de Oregón, Phil Knight fue corredor de media distancia. No era una estrella, no rompía récords, pero vivía el atletismo con intensidad. Entrenaba bajo la dirección de Bill Bowerman, un entrenador exigente, innovador y obsesionado con cada detalle técnico que pudiera dar ventaja a sus atletas. Bill Bowerman no solo entrenaba cuerpos, entrenaba mentes, analizaba la biomecánica, el peso del calzado, la forma de la pisada y cualquier elemento que pudiera mejorar segundos en la pista. Esta obsesión compartida por la mejora constante se convertiría en el núcleo filosófico de Nike muchos años después. Tras graduarse, Phil Knight decidió continuar su formación académica en la Universidad de Stanford, donde cursó un MBA. Ahí, en una clase de emprendimiento, presentó un trabajo que cambiaría su vida. Su propuesta era simple pero revolucionaria en importar calzado deportivo de alta calidad desde Japón para competir con las marcas alemanas que dominaban el mercado estadounidense. En aquel momento las marcas de Adidas y Puma eran los nombres dominantes. Sus productos eran caros y difíciles de conseguir para la gran parte de los atletas jóvenes. Phil creía que existía una oportunidad enorme para ofrecer calidad a un precio más accesible. Ese proyecto universitario no se quedó en papel. Phil decidió convertirlo en realidad. En 1962, Phil Knight viajó a Japón con poco dinero y una enorme determinación. Ahí conoció a la empresa Onizuka Tiger, que fabricaba calzado deportivo de buena calidad pero sin presencia en Estados Unidos. Phil se presentó como distribuidor, aunque en realidad todavía no tenía una empresa formal. Contra todo pronóstico logró cerrar un acuerdo, se convertiría en el distribuidor exclusivo de Onizuka Tiger en Estados Unidos. En 1964, Phil Knight fundó Blue Ribbon Sports junto con Bill Bowerman. La empresa no tenía oficinas, no tenía empleados y no tenía inventario propio. Phil vendía los tenis directamente desde la cajuela de su auto, visitando competencias de atletismo y universidades. Cada par vendido representaba no solo un ingreso, sino una validación de su idea. Los atletas comenzaron a notar la diferencia. El calzado era ligero, resistente y accesible. Mientras Phil se encargaba de las ventas y la administración, Bill Bowerman no dejaba de experimentar. Modificaba suelas, cortaba materiales, desmontaba tenis para hacerlos más ligeros y eficientes. Su mente nunca descansaba. Uno de los momentos clave ocurrió en la cocina de su casa. Bowerman observó una waflera y tuvo una idea inesperada. Pensó que ese patrón podría funcionar como una suela que ofreciera tracción sin añadir peso excesivo. Ese experimento dio origen a uno de los diseños más influyentes en la historia del calzado deportivo. La suela tipo waffle se convirtió en un símbolo de innovación. Blue Ribbon Sports creció, pero no sin problemas. La relación con Onizuka Tiger comenzó a deteriorarse. La empresa japonesa buscaba mucho más control y Phil Knight sentía que su visión estaba siendo limitada. Las tensiones escalaron hasta el punto de ruptura. Phil sabía que depender de un proveedor externo ponía en riesgo el futuro del negocio. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: crear su propia marca. El nombre Nike nació casi por accidente. Jeff Johnson, uno de los primeros empleados, soñó con la diosa griega de la victoria y propuso ese nombre poco antes del lanzamiento oficial. No todos estaban convencidos, pero el tiempo apremiaba. El logo, conocido hoy como el swoosh, fue diseñado por una estudiante universitaria llamada Caroline Davison. Recibió apenas unos cuantos dólares por su trabajo. En ese momento, nadie imaginaba que ese símbolo se convertiría en uno de los más reconocibles del planeta. En 1971, Nike nació oficialmente no como un gigante, sino como una marca joven, audaz y llena de incertidumbre. Los primeros años fueron extremadamente difíciles.
Problemas de flujo de efectivo, deudas constantes y una presión financiera permanente acompañaron a la empresa. Phil Knight llegó a pensar en varias ocasiones que todo colapsaría. A pesar de ello, Nike tenía algo distinto. No vendía solo productos, vendía una idea. La idea de superación personal, de empujar límites y desafiar expectativas. Nike entendió muy pronto que el deporte no era solo competencia, sino narrativa. Cada atleta tenía una historia, una lucha, una motivación. Esa visión se reflejó en su estrategia de marketing. En lugar de enfocarse únicamente en las características técnicas del producto, Nike comenzó a contar historias. La empresa empezó a patrocinar atletas jóvenes, muchos de ellos desconocidos. No buscaban nombres consagrados, buscaban talento con hambre. Uno de los primeros grandes golpes estratégicos fue su presencia en los Juegos Olímpicos de 1972. A Nike no era patrocinador oficial, pero logró que varios atletas usaran sus productos. La visibilidad fue enorme. La marca comenzó a asociarse con rendimiento, innovación y rebeldía. Nike también se atrevió a desafiar las normas establecidas. Su comunicación era directa, emocional y provocadora. No hablaba solo a atletas profesionales, hablaba a cualquier persona con ganas de superarse. Durante la década de los 70, Nike creció de forma constante, pero siempre caminando sobre una cuerda floja financiera. Cada decisión implicaba un riesgo enorme. Phil Knight apostó todo a la expansión, nuevos diseños, nuevos mercados y una identidad cada vez más definida. Nike ya no era solo una empresa de calzado, era una declaración de actitud. El concepto de Just Do It todavía no existía, pero su espíritu ya estaba presente. La marca impulsaba la acción, el esfuerzo y la determinación sin excusas. Internamente, la cultura de Nike se basaba en la exigencia extrema. Errores se toleraban, pero la mediocridad no. La obsesión por mejorar estaba en cada rincón de la empresa. Phil Knight no era un líder tradicional, era reservado, analítico y poco dado a discursos motivacionales. Sin embargo, su visión guiaba cada paso. A finales de los 70, Nike ya había superado la etapa de supervivencia. Había demostrado que podía competir en un mercado dominado por gigantes. Lo que venía después sería todavía más desafiante. La competencia se intensificaría, los contratos con atletas se volverían multimillonarios y la marca tendría que reinventarse una y otra vez para no perder relevancia. Nike no solo vendía tenis, vendía identidad. A finales de los años 80, la marca ya no se veía como una empresa deportiva tradicional, sino como un símbolo cultural. Usar Nike significaba actitud, ambición y una mentalidad competitiva. Phil Knight entendió que el deporte no era solo rendimiento físico, era emoción, aspiración y narrativa personal. La estrategia publicitaria de Nike dio un giro definitivo cuando decidió poner al atleta en el centro de la historia. No hablaban del producto, hablaban del esfuerzo, del sacrificio y del deseo de superar límites. La marca empezó a construir relatos donde cualquiera podía verse reflejado, desde un corredor amateur hasta un atleta profesional. En ese contexto surgió uno de los movimientos más influyentes en la historia del marketing, la alianza con Michael Jordan. En ese momento Jordan era una joven promesa del baloncesto, no una leyenda. Nike apostó por él cuando otras marcas dudaron. El acuerdo no solo incluía un contrato, sino la creación de una línea propia. Air Jordan cambió las reglas del juego. Los tenis no eran solo equipamiento deportivo, se convirtieron en objetos de deseo. La NBA intentó prohibirlos por romper el código de vestimenta y Nike aprovechó la controversia como combustible publicitario. Cada sanción se transformó en una historia de rebeldía. Las ventas se dispararon. Nike dejó de ser una marca más y pasó a dominar el imaginario del deporte urbano. El éxito de Jordan abrió la puerta a nuevas colaboraciones con atletas de distintas disciplinas, desde el atletismo hasta el fútbol, reforzando la idea de que Nike era sinónimo de excelencia. Pero el crecimiento acelerado también trajo problemas. En los años 90, Nike enfrentó duras críticas por las condiciones laborales en fábricas de Asia. Reportes sobre salarios bajos y jornadas extenuantes comenzaron a circular en medios internacionales, afectando la imagen de la marca. Phil Knight tardó en reaccionar públicamente, lo que intensificó la presión. Activistas, estudiantes y consumidores exigieron transparencia. Nike comprendió que su reputación estaba en riesgo y que el silencio ya no era una opción. La empresa inició auditorías, publicó informes y comenzó a modificar su cadena de suministro. Este episodio marcó un punto de inflexión. Nike entendió que el poder de una marca global también implica responsabilidad. Aunque las críticas no desaparecieron por completo, la compañía aprendió a gestionar su impacto social y a comunicar mejor sus acciones. Con el nuevo milenio, Nike volvió a reinventarse. La tecnología se convirtió en un eje central. Se invirtió en innovación aplicada al rendimiento,
como cámaras de aire mejoradas, tejidos más ligeros y diseños orientados a la biomecánica del atleta. Cada producto debía contar una historia de avance. La digitalización también cambió la relación con el consumidor. Nike lanzó plataformas como Nike+, integrando tecnología, datos y entrenamiento personalizado. Ya no solo vendían tenis, ofrecían experiencias, seguimiento del progreso y comunidad. En el fútbol, Nike logró competir con marcas históricas al firmar contratos con selecciones y estrellas globales. Campañas memorables acompañaron torneos internacionales, reforzando la presencia de la marca en todos los continentes. El mensaje era claro, Nike estaba en todas partes. Phil Knight, aunque seguía siendo una figura clave, empezó a dar un paso atrás en la gestión diaria. Nuevos líderes tomaron el control operativo, mientras él se mantenía como referente estratégico. La transición se dio sin escándalos, algo poco común en empresas de ese tamaño. El famoso eslogan Just Do It siguió evolucionando. Ya no se trataba solo de rendimiento físico, sino de inclusión, diversidad y expresión personal. Nike comenzó a apoyar causas sociales, algunas de ellas polémicas, generando tanto apoyo como rechazo. Una de las campañas más comentadas fue la protagonizada por Colin Kaepernick. La decisión dividió opiniones, pero reforzó la identidad de la marca como una empresa dispuesta a tomar postura. Nike apostó por el largo plazo, confiando en la lealtad de su audiencia principal. Las cifras respaldaron la estrategia. A pesar de críticas iniciales, las ventas crecieron y la marca fortaleció su conexión emocional con nuevas generaciones. Nike demostró que una narrativa bien construida puede resistir la controversia. En paralelo, la empresa avanzó hacia modelos de venta directa al consumidor, reduciendo intermediarios y apostando por su propio ecosistema digital. Tiendas físicas y plataformas en línea se integraron para ofrecer una experiencia coherente y personalizada. La sostenibilidad también se volvió un tema central. Nike comenzó a utilizar materiales reciclados, reducir desperdicios y comunicar esfuerzos ambientales. Aunque no estuvo exenta de cuestionamientos, la marca entendió que el futuro del consumo exige responsabilidad ecológica. Hoy, Nike no es solo una compañía de ropa deportiva, es un actor cultural que influye en moda, música, arte y comportamiento social. Sus productos aparecen tanto en canchas como en pasarelas urbanas, cruzando fronteras entre deporte y estilo de vida. Phil Knight, el joven tímido que vendía tenis desde la cajuela de su coche, terminó construyendo un imperio global. Su historia no es la de un visionario solitario, sino de alguien que supo rodearse de talento, escuchar al mercado y adaptarse al cambio. Nike demostró que una marca puede trascender su producto cuando conecta con emociones profundas. No se trata solo de correr más rápido o saltar más alto, sino de creer que es posible intentarlo. Esa promesa sigue siendo el núcleo de su éxito. A lo largo de las décadas, la empresa ha enfrentado crisis, competencia feroz y transformaciones internas. Sin embargo, su capacidad para reinventarse ha sido constante. Nike entendió que quedarse inmóvil es el verdadero riesgo. El impacto de Nike se refleja en millones de personas que encuentran motivación en sus mensajes, desde atletas profesionales hasta personas comunes. La marca logró convertirse en un símbolo de esfuerzo personal y determinación. Hoy, cuando vemos el logo del swoosh, no solo pensamos en tenis, pensamos en historias, en desafíos y en la idea de que siempre se puede dar un paso más. Esa es la herencia de Nike y de Phil Knight, millonarios. Esta fue la historia de cómo una idea universitaria se transformó en una de las marcas más influyentes del planeta. Un recorrido lleno de decisiones arriesgadas, creatividad, errores y aprendizajes que marcaron la industria del deporte para siempre. Si te gustó este video, dale like y apoya el contenido del canal. Suscríbete a Anécdotas Millonarias para seguir explorando historias de poder, dinero y visión empresarial. Y déjanos en los comentarios sobre qué marca, empresario o imperio te gustaría que hablemos en el próximo video.